que... It doesn't. Hola amigos del Hobbit, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal Chushammer. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una técnica súper usada dentro del hobby, por no decir la que más. Los primeros indicios de esta técnica provienen nada más y nada menos que de los antiguos egipcios, que ya la utilizaban para... Que no, que os estoy tocando el pelo. No sé realmente de cuándo viene esta técnica o desde cuándo se está utilizando, pero sí que es verdad que es una de las técnicas más conocidas dentro del mundillo y que se utiliza muchísimo. ¿Y qué técnica es esa? Vamos, la técnica del pincel seco. Como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, botón rojo suscribirse y campanita para activar todas las notificaciones. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudáis un montón. Como os estaba diciendo, hoy vamos a dedicar el vídeo a ver cómo se tiene que hacer bien la técnica del pincel seco. Cómo tiene que estar la pintura, cómo tiene que estar el pincel, cómo hay que aplicarla para que esa textura que nos crea nos quede como en el efecto que realmente estamos buscando. Y pues, de eso va a ser el vídeo, sobre eso va a ir, cómo aplicar bien esa técnica de pincel seco. Bueno, así que sin más dilación, vamos a movernos a la zona de trabajo y nos vamos a poner manos a la obra. Para explicaros esta técnica voy a coger dos peanas que utilizamos para enseñaros cómo se quedaba la pintura Citadel Contrast y vamos a darle encima pues ese efecto. Claro, antes os voy a explicar cómo tenemos que hacerlo y voy a utilizar un trozo de cartón duro para que veáis cuando descargo el pincel pues cómo se tiene que quedar realmente para poder aplicarlo, y después voy a utilizar pues esta brochilla, que es una brocha del chino, típica del chino, no es muy dura, que nos va a servir pues para eso, para poder aplicar ese pincel seco. También podéis utilizar, la utilizan muchísima gente, las brochas que se utilizan para maquillarse, que son como unos pompones redondicos, muy bonitos la verdad. Podéis utilizar lo que queráis, yo voy a utilizar estos materiales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder aplicar en nuestro pincel seco, la pintura no tiene que estar muy diluida. ¿Y a qué me refiero a eso? Pues que no tiene que estar muy líquida. Yo, para enseñaros pues un ejemplo de pintura diluida, voy a echar aquí un poquito de pintura de aerógrafo, que suele estar siempre mucho más diluida. Como veis, está la pintura pues que resbala, se va moviendo por toda la paleta, y eso lo que nos va a hacer es que, aunque nosotros con nuestro pincel cojamos pintura y lo descarguemos, siempre va a estar húmedo, no va a ser pincel seco, y cuando lo apliquemos en nuestra miniatura, pues en vez de dejar marcado toda la parte exterior, nos va a manchar pues todas las oquedades y no va a quedar realmente bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pintura no puede estar muy líquida. ¿Qué pasa si tenemos nuestra pintura líquida y no queremos utilizar otra porque es el color que nos gusta, es justo ese tono? Pues tenemos que coger, dejarla un poquito que se seque, que se espese un poco, y cuando tengamos esa textura un poco más sólida, entonces ya podemos pasar a mojar nuestro pincel para preparar el pincel seco. Una vez que tenemos clara que nuestra pintura, que nuestra pintura tiene que estar un poco espesa, pues vamos a proceder ya a practicar nuestra técnica de pincel seco. Yo para este gris pues he escogido un blanco de la gama Model Color. Ya tengo la pintura aquí esperando para que se seque. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Muy sencillo. Vamos a mojar nuestro pincel y vamos a descargarlo. Veis que poco a poco va perdiendo intensidad nuestro blanco, y cuando ya esté casi desaparecido, entonces vamos a coger nuestra peana y vamos a aplicar nuestro pincel seco muy sutil, muy leve, por encima de nuestra peana. Como podéis comprobar, el cambio que ha dado nuestra peana de estar solamente con la base a practicarle nuestro pincel seco, pues vamos, es muy notorio, se nota muchísimo dónde se ha quedado el blanco y no hemos manchado, que es lo importante,
todas las partes huecas de nuestra peana. Esto es un pincel seco muy básico. Se puede detallar un poquito más, nos podemos meter más en todo lo que son las esquinas, pero este realmente es el efecto que conseguimos con nuestra técnica de pincel seco. Ahora voy a realizar el mismo paso, pero teniendo como base pues una peana de color rojo. Igual, una base roja, y le vamos a aplicar un pincel seco de color amarillo. También utilizando una pintura de la gama Model Color, una pintura amarilla. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo, vamos a mojar nuestro pincel en la pintura amarilla y vamos a ir descargando hasta que veamos que la pintura que nos queda en el pincel pues es muy poquita. Y vamos a aplicar nuestro pincel seco, utilizando la técnica que os he dicho antes, unas pinceladas muy finitas y siempre en la misma posición, o sea, no vamos a cambiar el ángulo de nuestras pinceladas. Como el color que hemos decidido aplicar en esta peana, que es el amarillo, tiene pues unos pigmentos, son mucho más claros, nos pasa igual con el naranja, ya os lo dije en el vídeo de las peanas de lava, pues la intensidad del color siempre suele ser un poco más baja. ¿Qué vamos a hacer cuando tratemos con estos colores? Pues dar una segunda capa de nuestro pincel seco. Como veis, con esta segunda capa, la intensidad de nuestro color ya se deja ver. Como veis, el resultado de nuestro pincel seco pues es, vamos, maravilloso. Pero tenemos que tener en cuenta pues esos tips que os he dicho. Primero, que no esté la pintura muy diluida, y segundo, que tengamos el pincel bien descargado para que podamos conseguir exactamente el efecto que vamos buscando. Y ya veis, el resultado es pues obvio. Bueno, ¿habéis visto qué fácil es realizar bien la técnica de pincel seco? Muy sencillito, muy sencillito, pero tenemos que seguir los pasos que os he dado a rajatabla. No podemos tener la pintura muy diluida porque vamos a manchar la miniatura, no vamos a conseguir el efecto. Tenemos que tener el pincel bien descargado para que el efecto que creamos en esa miniatura o en esta peana que hemos visto, pues sea el que queremos conseguir. Como siempre os digo, técnicas muy sencillitas que van a hacer que nuestras miniaturas tengan un aspecto realmente top. Recordaros también que hasta el día 3 de julio, que es el próximo domingo, tenéis abierto un sorteo en mi Instagram, @chushammer, donde estoy sorteando un kit de iniciación para la pintura, el modelismo. Vamos, podéis hacer lo que queráis con él. Lleva pinceles, lleva figuras, bueno, lleva de todo. Si queréis participar, ya sabéis, a Instagram, @chushammer, y ahí tenéis cómo participar en el sorteo. Como siempre, todo lo que hace el canal Chushammer, sencillito. ¿Cómo podéis encontrarme en las redes? Os lo acabo de decir una de ellas, pero lo repito. En Instagram, @chushammer. Aquí en YouTube, como Chushammer. Facebook, Twitter, TikTok, donde me busquéis, ahí me vais a tener. Y por supuesto, nuestras empresas colaboradoras, que sin ellas no podríamos tener todo lo que tenemos. Primero, mi tienda de referencia, Santa Ana Friki, miniaturas, pinturas, todo lo que necesitéis del hobby lo tenéis allí. Segundo, vamos, Gonzalo, ImpriWorld, material para los jugadores, cintas métricas, maletas para transportar ejércitos, de todo, una auténtica maravilla. Y después, ¿queréis miniaturas impresas en resina? Nuestro impresor, vamos, VidoWaf Miniaturas, la mejor empresa de impresión en todo el territorio nacional. Bueno amigos, pues el vídeo de hoy toca a su conclusión. Espero que os sirva la explicación que he dado de esta técnica, la técnica del pincel seco, que os ayude cuando estéis ejecutándola a saber bien los pasos que tenéis que seguir para que salga perfecta. Y nada, muy poquito más. Hasta el próximo vídeo.